el segundo encuentro sobre esclavitud y libertad que organizamos. Cuando digo organizamos, quiero decir a los compañeros del Departamento de Historia y yo como representante del Departamento de Filosofía, nos vino la idea de hacer algo compartido sobre un tema de interés común y hablar con el profesor Bruno y se nos ocurrió la idea de hablar de esclavitud y ver cómo el tema podía tener una relevancia no solamente histórica, sino también más allá de las épocas anteriores, cuando hubo esclavitud, hasta ahora, y ver cómo podíamos acercarnos al tema de la esclavitud desde distintas perspectivas. Y este año hemos decidido enfocarnos en el tema de la esclavitud a partir de la idea según la cual los esclavos no son quizás meramente objetos pasivos sometidos a un amo, sino también que quizás tienen una forma de poder y de saber que a veces no se trabaja tanto por la idea que tenemos del esclavo como totalmente pasivo y dominado. Y es a través de distintas perspectivas y épocas y lugares en la historia que vamos a acercarnos a este tema en el día de hoy. Vamos a hacer de la manera siguiente, vamos a organizar el encuentro en dos momentos principales. Vamos a hablar los tres primeros y seguido por una serie de preguntas y comentarios, y después el segundo momento se dedicará a dos otras ponencias que tienen que ver con una época más reciente, aunque sea en lugares bien distintos en el mundo. Así que muchas gracias por estar aquí y voy a empezar yo por cuestión de orden cronológico. Okay, muchas gracias. Pues mi nombre es Etienne Elmer, soy catedrático asociado del Departamento de Filosofía, y lo que voy a presentar en el día de hoy tiene que ver con la esclavitud doméstica económica en el mundo griego clásico, y sobre todo tal como nos las presentan los filósofos de aquella época. Y la idea que quiero presentar aquí es que en la literatura filosófica sobre la economía hay una ambivalencia bastante observable sobre el estatus del esclavo en su relación con el amo. Es decir, que las categorías del amo y del esclavo se caracterizan por una frontera ambivalente y a veces un poco débil si observamos estos textos en detalle. Para empezar, quiero dar una breve definición de la esclavitud. Podemos llamar esclavitud a una forma de dominación social en virtud de la cual un individuo adquirido por compra o conquista o caza, como dice Aristóteles, o nacido de padres que son esclavos, está sujeto al poder de un amo. Este amo, sea un individuo o una colectividad, es su dueño, lo utiliza para diversas tareas y también puede venderlo. En ese sentido, la esclavitud es una realidad inevitable de la economía antigua griega y de la economía doméstica en particular. Lo que se observa es una ambivalencia de las relaciones entre amos y esclavos en el espacio doméstico, según se observa en los textos filósofos griegos sobre lo que se llama la oikonomía, es decir, la administración doméstica de la casa. Los textos relevantes son los de Genofonte en su Tratado Económico, de Aristóteles en el primer libro de la Política, del pseudo Aristóteles en su Tratado sobre la Técnica Económica y en algunas páginas de las Leyes de Platón y de la República. ¿Qué es lo que se observa? Se observa, por un lado, una cercanía afectiva y funcional entre amos y esclavos, y, por el otro lado, la constante aseveración de la distancia y diferencia entre amos y esclavos. Es decir, que los dos polos
están presentados en cuanto a la relación entre amos y esclavos o entre libres y serviles. La tesis que quiero explorar y someter a discusión con ustedes es que esta ambivalencia se debe a que los esclavos tienen una centralidad funcional en la casa del oikos y a la misma vez deben ser separados de los libres para asentar todo el edificio social, económico y político de la casa oikos y de la polis, ciudad. La presente ponencia trata de la forma en la que estos filósofos analizan esta paradójica mezcla de cercanía extrema y diferencia radical entre amos y esclavos. Y para hacerlo, me enfocaré en primer lugar en la cuestión del saber doméstico de los esclavos. ¿Qué es lo que saben los esclavos? Pues vamos a ver que la manera en la que los filósofos hablan de esto es bastante ambivalente porque por motivos que voy a exponer. Y en segundo lugar, me enfocaré en la manera en la que los esclavos están descritos en estos tratados económicos antiguos, con los rasgos morales de los hombres libres y participando de una comunidad doméstica con sus amos, que no deja de ser una paradoja. Empiezo entonces con el saber de los esclavos y en particular el saber que se relaciona con las funciones que cumplen en el espacio doméstico. En los textos mencionados de los filósofos se observan dos tipos de funciones que hacen los esclavos en el espacio doméstico. En primer lugar, los oficios técnicos y en segundo lugar, la función de supervisión del trabajo doméstico. Empiezo entonces con los oficios técnicos. Y lo que debe sorprender, creo, es que en la literatura filosófica que he mencionado, hay un silencio casi completo sobre estos oficios técnicos. Y la paradoja es que sabemos que los esclavos hacían todo el trabajo concreto, físico, así que su papel era central para que el oikos, para que la casa pueda vivir. Pero este trabajo es casi invisible en la literatura filosófica al respecto. Doy algunos ejemplos. El pseudo Aristóteles, en su tratado económico, se contenta con señalar que, cito, hay dos clases de esclavos, el mayordomo y el trabajador, y punto. Es decir, que menciona a un portero en las granjas grandes para vigilar la entrada y salida de alimentos, pero no dice nada de todos los obreros que trabajan, los esclavos obreros que trabajan en el oikos. Igualmente, Genofonte evoca algunos objetos materiales que hacen alusión a las posibles funciones de los esclavos, pero no menciona el trabajo de los esclavos como tal. Aristóteles alude a la diversidad técnica y jerárquica de las tareas serviles en el oikos, pero nunca entra en los detalles. La cuestión es, ¿por qué este silencio? ¿Por qué este silencio general sobre las tareas concretas y físicas que cumplían los esclavos? He identificado por lo menos tres motivos. El primer motivo es que el género filosófico de estos textos que nos hablan de economía doméstica no es para nada un género técnico. Es decir, que estos textos no son textos para aprender a manejar un oikos. Eso puede ser su papel, pero no creo que sea su papel primordial. Creo más bien que son textos de filosofía y, como tal, no quieren entrar en los detalles técnicos porque no es el propósito. La segunda razón es la siguiente. En cuanto al papel educativo de estos textos, va dirigido a los amos libres. No son textos para los esclavos. Y por eso no contienen
las descripciones técnicas de las tareas que estos esclavos deben cumplir o hacer. Y una tercera razón, más interesante creo para el filósofo y probablemente para el historiador también, es la siguiente. Es que los esclavos están siempre identificados con sus cuerpos. ¿Qué es un esclavo? Un cuerpo que trabaja. Cito, por ejemplo, a Aristóteles. En la política, aquellos cuya actividad consiste en utilizar su cuerpo son esclavos por naturaleza. Otra cita, la ayuda que el cuerpo proporciona para las tareas necesarias proviene tanto de los esclavos como de los animales domésticos. Lo mismo sucede en Platón, en la República y en las leyes. Platón se refiere a aquellos a quienes se les paga un salario por la fuerza de sus cuerpos, que son responsables del trabajo agrícola. Así que, ¿qué es el esclavo? Es un cuerpo que puede adaptarse y trabajar en cualquier tipo de trabajo físico. No es necesario ir más allá en el detalle. Paso entonces a la segunda, así que hay una invisibilidad total del trabajo concreto, o casi total, digamos, del trabajo concreto que hacían los esclavos en el Holocausto. Paso a la segunda función, la función que se menciona en esta literatura filosófica sobre la economía doméstica. Es la tarea de la supervisión. Había un responsable doméstico encargado de supervisar el trabajo de los demás esclavos. El vocabulario, bueno, primero es la función principal que aparece en los textos mencionados. Segundo, el vocabulario que corresponde a esa función es bastante diverso. Los términos griegos principales son los siguientes: tamia, epítropos, déspotes y oikonomos o oikonómicos. Si observamos a este vocabulario en su detalle, se nota lo siguiente: tamia y epítropos refieren siempre a esclavos, no hay duda. Déspotes refiere al hombre libre, pero hay una gran ambigüedad en cuanto a oikonomos. Es muy difícil saber si el oikonomos es un esclavo o un libre. Eso en particular en Xenofonte y en el pseudo-Aristóteles. Me pregunté por qué era ambivalente este término, ¿no? Es muy difícil saber si aplica a un hombre libre o a un hombre servil. Creo que esta ambivalencia tiene que ver con, o es paralela, con la ambivalencia epistemológica del saber económico en la antigüedad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, por un lado, la destreza económica del hombre libre es una destreza que se destaca, es importante, y se espera del buen ciudadano que sea un buen oikonomikos, que sea alguien capaz de hacer, ¿cómo se dice?, fructiferar a su tierra. Y además sabemos que solo el ciudadano podría poseer un lote de tierra. Así que hay algo político en el buen cuidado que el oikonomos, o que el amo, hace de su tierra. La buena administración doméstica ya es una manera de participar de la edificación de la polis. Cumple una función política, como observa muy bien Aristóteles. Pero por el otro lado, si el ciudadano se identifica con el oikonomos, se asemeja en parte al trabajo que hacen los esclavos. Es decir, que la oikonomía, como decían los griegos, la tecne oikonomike, es una tecne, un arte ambivalente, porque a la misma vez se espera que el hombre libre sepa hacerlo, y por el otro lado, el hombre libre se distancia de este saber porque sería demasiado identificarse con los esclavos que hacen el trabajo concreto. Doy una evidencia de esto en el
Tratado Económico de Jenofonte. En la cita que voy a leer, habla Iscómaco, un personaje griego, un hombre libre, que está representado aquí como el buen ejemplo de un buen administrador de su oikos, pero es un hombre libre. Y nunca es llamado oikonomos. ¿Qué dice Iscómaco? Dice lo siguiente: yo mismo intento instruir a mis intendantes agrícolas serviles, porque el hombre que deba bastarse para cuidar de la finca en mi lugar cuando yo esté ausente, ¿qué otra cosa necesita saber sino lo mismo que yo conozco? Y si efectivamente yo soy capaz de dirigir las faenas, sin duda podría también enseñar a otro lo mismo que yo sé. Lo que me interesa en este párrafo es la equivalencia, son dos cosas que tienen que ver con la ambivalencia del estatus del saber económico. Por un lado, este párrafo nos enseña una equivalencia funcional completa entre hombre libre, Iscómaco, y sus esclavos. Es decir, que dice Iscómaco, yo puedo enseñar a mi esclavo a hacer lo que se espera que yo haga cuando yo estoy en el oikos, en la casa. Si me voy, el esclavo debe sustituirme sin problema. Así que, equivalencia funcional. Mismo saber, lo que yo sé, el esclavo debe saberlo, se lo voy a enseñar. Pero por el otro lado, este texto también asevera la diferencia radical entre el esclavo y el amo. ¿En qué consiste? Pues Iscómaco, el amo, puede dejar el oikos para atender otros asuntos. Es decir, ¿qué hace Iscómaco? En este libro de Jenofonte, Iscómaco va en el ágora a hablar con Sócrates, a encontrarse con extranjeros, a hacer negocio, mientras que el esclavo está asignado al oikos. Así que este párrafo evidencia a la misma vez la equivalencia funcional que asemeja al amo libre y a su esclavo, y por el otro lado nos enseña la diferencia entre la libertad ocupacional, digamos, del amo y la asignación a residencia del esclavo. Paso ahora al retrato moral del esclavo como hombre libre en la filosofía económica griega, que era el segundo momento de mi presentación. Se observa en toda esta literatura una constante invitación a los amos a que eduquen a sus esclavos como a hombres libres. Y eso también es una paradoja interesante. ¿Cuáles son las razones de esa educación paradójica? He listado dos razones principales. La primera es la eficacia económica. Educar a comportarse como un hombre libre, es decir, con valores éticos de honestidad, hasta hacer de la libertad jurídica o estatuaria una promesa, un horizonte, se hace casi siempre en estos textos con el propósito de motivar a los esclavos. Es decir, que la educación hacia la educación a los esclavos a que se comporten como hombres libres no tiene nada que ver con cualquier asunto de dignidad del ser humano, que sería totalmente anacrónico aquí, sino con un propósito directamente económico, ¿no? Los mejores esclavos, esa expresión se encuentra en el pseudo Aristóteles, los mejores esclavos no son aquellos que son más moralmente similares al hombre verdaderamente libre, sino aquellos que lo son cuando realizan mejor las tareas que se les encomiendan. Y a veces, detrás de esa invitación a educar a los esclavos como a hombres libres, hay un verdadero cinismo. Voy a citar una oración por la cual no he encontrado ningún comentario del pseudo Aristóteles,
o a veces, y no hay comentarios porque a veces la traducción quiere esconder eso, escribe el pseudo Aristóteles, hay que mantener a los esclavos como rehenes, permitiéndoles tener hijos. Hay aquí una formulación bastante extraña, nunca comentada, una forma de cinismo que matiza mucho la aparente preocupación del mismo pseudo Aristóteles por la libertad moral de los esclavos. Con esta medida, parece decir este autor que el esclavo será más dócil y estará preocupado por su trabajo para preservar su familia. Es decir, que es mejor que tenga hijos porque tenemos de esa manera el amo tiene una manera para presionar más a su esclavo. Esa idea no es específica de este autor. Hay algo similar en Jenofonte. Iscómaco, el mismo Iscómaco que acabo de citar, dice: los buenos esclavos, si tienen hijos, generalmente son más dedicados. Es decir, que hay todo un discurso hacia la libertad moral del esclavo, y a la misma vez esa libertad moral sigue siendo un ideal ideológico. La idea sigue siendo hacer que el esclavo siga un esclavo. El segundo motivo del retrato moral del esclavo como hombre libre en toda esta literatura tiene que ver con lo que se llama la comunidad despótica. He observado en efecto en estos textos lo siguiente: todos esos textos nos hablan de una comunidad de interés entre amo y esclavo, lo que también me parece bastante paradójico, ¿no? Esta comunidad de interés toma la forma de una participación del esclavo en el crecimiento del oikos, en el texto de Jenofonte, y toma la forma de una ventaja común y una forma de amistad con el amo en Aristóteles. Empiezo con Jenofonte. Iscómaco, el personaje principal del texto de Jenofonte, indica que él y su esposa, cito, educan a la intendenta para que se interesara en aumentar la hacienda, haciéndola colaboradora en las decisiones y participe en los éxitos. La intendenta siendo la supervisora de las esclavas en el oikos. Así que este texto habla de participación de la esclava al éxito del oikos, ¿no? Al éxito económico de la casa. Sin embargo, no se dice nada sobre esta participación. No se sabe si significa algo más que el mero hecho de que esta supervisora contribuya con su trabajo al crecimiento del oikos. No se sabe si participar de los éxitos del oikos significa que ella recibe parte de la riqueza que su trabajo ha permitido conseguir, o si más bien se trata de un sentimiento simbólico de participación y satisfacción al éxito común. Así que, y tampoco podemos recoger el testimonio de la supervisora, porque ella así que no se sabe si ella se siente realmente colaboradora y partícipe de los éxitos de los oikos. El carácter verdaderamente común de este éxito es, por tanto, bastante cuestionable. Terminó con Aristóteles y la idea de comunidad entre amo y esclavo. En la política, explica Aristóteles que el oikos es una comunidad, es decir, una totalidad orgánica compuesta, articulada entre personas de distinto sexo, edad y estatus. Y Aristóteles busca la manera de unificar esta totalidad compleja, esta multiplicidad compleja. En cuanto a la relación entre el amo y el esclavo, dice lo siguiente, cito: la parte y el todo, el cuerpo y el alma tienen los mismos intereses, y el esclavo es una parte del amo, una especie de parte animada separada de su cuerpo. Por eso también hay
algún interés común y amistad recíproca entre amo y esclavo, que merecen serlo por naturaleza. La amistad en cuestión en esta cita está basada en la utilidad entre los individuos, no está basada en la virtud o en el placer, como explica Aristóteles cuando habla de las demás formas de amistades. Hay tres tipos de amistades según Aristóteles, la superior siendo la basada en la virtud. Aquí se trata de la amistad basada meramente en la utilidad recíproca. Pero cualquier comunidad siendo acompañada por una forma de justicia y la amistad siendo una forma de comunidad, no podemos negar que la relación, aunque sea de utilidad entre el amo y el esclavo, necesita alguna forma de justicia. Es, hasta cierto punto, una relación ética. Sin embargo, y eso también corrobora la ambivalencia de la relación entre amos y esclavos, a pesar de esa cercanía, se observa de nuevo el mismo rechazo, la misma distancia dentro de esa misma comunidad. Cito a otro texto de Aristóteles en la Ética de Nicómaco: no hay amistad hacia un caballo o un buey o hacia un esclavo en cuanto esclavo, porque nada hay común a estas dos partes. Pues el esclavo es un instrumento animado y el instrumento un esclavo inanimado. Por consiguiente, no hay amistad hacia un esclavo en cuanto esclavo, pero sí en cuanto hombre. No habría comunidad o amistad entre el amo y el esclavo como tal. Lo que me interesa aquí es el final del texto, esa brecha o ese espacio intersticio muy pequeño entre el esclavo como esclavo y el esclavo como hombre. Así que creo que aquí Aristóteles está consciente de la cercanía y distancia entre amos y esclavos. Cercanía afectiva, cercanía emocional. Sabemos que los esclavos podían acompañar a sus amos a lo largo de toda su vida. Y a la misma vez, necesidad de reacelerar la diferencia. Bueno, en conclusión, he tratado de demostrar o de corroborar esa idea de cercanía y distancia en la relación despótica, es decir, la relación entre amos y esclavos en el ámbito de la economía doméstica griega. Por un lado, los autores de la literatura económica griega nos invitan a identificar a los amos y a los esclavos, o por lo menos a los supervisores. Pero por el otro lado, trazan la frontera de manera muy marcada entre estas dos categorías. Todo pasa como si los esclavos ocuparan una especie de lugar impensable, cuya centralidad es controversial, porque es precisamente vital, tanto para el oikos como para la polis. Todo pasa como si, al reconocer un poder y un saber a los esclavos, los amos se reconocieran a sí mismos en ellos y quisieran distanciarse de ellos. Muchas gracias.